Hoy comenzamos una nueva saga, donde analizaremos sectas, filosofías y sociedades secretas más influyentes de la antigüedad. Algunas se dice siguen presentes hoy en día, pero vamos a lo nuestro. La primera que analizaremos será la escuela filosófica de los estoicos, quienes afirman tener la receta para ser feliz, a pesar del mundo jodido que nos rodea. De seguro, querrás saber más sobre ellos. Para eso, hagamos un poco de historia. Los estoicos argumentaban que para alcanzar la meta más elevada, la felicidad, el hombre debería utilizar la razón por sobre todo, pues solo así logramos entender y conformarnos a las leyes que gobiernan el universo. Por ello, según esa filosofía, uno debía llevar una vida virtuosa, pues eso era para ellos seguir la naturaleza. Según su forma de pensar, el hombre realmente sabio es aquel que mediante esa racionalización lograba estar más allá de todo, lograba ser indiferente al dolor o al placer y le resultaban ajenas las riquezas o la pobreza. Aunque lo cierto es que esta postura filosófica siempre ha sido criticada de conformista o de una resignación insoportable, para ellos el enfrentar las catástrofes o injusticias era sencillamente dejarse guiar por el destino que regía los asuntos humanos de manera inexorable. Y derivado de este pensamiento, creían que ante sucesos que nos superan o cuando los problemas parecían abrumadores, el suicidio se consideraba una solución viable. El fundador de esta escuela filosófica fue Zenón de Sitio, quien era un hombre muy rico, pero en un naufragio perdió todo y solo pudo salvar los calzones. Luego de esta experiencia traumática, fundó esta escuela de filosofía hacia el año 300 a.C. Se cree que parte de las influencias que dieron forma a su doctrina fue el haberse relacionado con la escuela filosófica de los cínicos durante un tiempo. Sin embargo, son los discípulos de Zenón los que recibieron el nombre de estoicos debido a la Stoa Poikile, que era un pórtico pintado de Atenas, donde Zenón se dedicaba a la enseñanza. Con el tiempo le fueron dando más desarrollo a esta doctrina de la mano de filósofos como Cleantes y luego Crisipo, quien en especial abundó más aún en lo que implicaba el estoicismo. Con el paso de los años, las enseñanzas pasaron a ser ampliamente aceptadas por el mundo grecorromano, y pueden enorgullecerse de tener entre sus filas al célebre Séneca, consejero del infame emperador romano Nerón. Bueno, no sé si yo incluiría ese dato en mi currículum, un consejo para Séneca. Además estaba el conocido Epícteto y el emperador romano Marco Aurelio. Esta filosofía floreció hasta más o menos el año 300 después de Cristo. Algunos relacionan el estoicismo con los epicúreos, pero quizás sea porque las ideas de los primeros no eran muy originales que digamos, y eso hizo que fueran confundibles los conceptos que solían desarrollar. A pesar de ello, la escuela estoica tuvo una profunda influencia en la civilización grecorromana, extendiendo sus tentáculos muy profundos en el pensamiento occidental en general, y hay quienes creen que fue más allá todavía, pues argumentan que las ideas estoicas están plasmadas en el cristianismo, el budismo y el pensamiento de varios filósofos modernos como el alemán Immanuel Kant, además de haber influido también en la técnica contemporánea de la psicoterapia llamada terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, hagamos un punto aquí, pues con respecto a la afirmación de que está presente en el cristianismo, no coincido profundamente con esta opinión. Si el argumento es decir que algunas doctrinas cristianas y el pensamiento estoico tienen cierto parecido, es muy probable, pero de haber una similitud a creer que una es consecuencia de la otra, ahí hay un abismo, y a la vez me parece una conclusión facilista, pues no creo, y es una idea personal, que nadie, ni siquiera el cristianismo, presenten ideas del todo originales o exclusivas, pues pensemos en el hecho de que en cualquier cultura es probable que
que existan hombres o mujeres capaces de meditar y teorizar sobre la naturaleza humana y sus bemoles, lo cual no habla en detrimento de la sabiduría encerrada en la Biblia o en los Vedas o donde ustedes quieran. Por esta razón no coincido en el hecho de que postular ideas similares significa que uno le robó al otro o es consecuencia o evolución de otra rama. Pero ni crean que este es el único argumento en contra de las similitudes del estoicismo con el cristianismo, pues podemos sumarle un hecho incontrastable, ya que los estoicos estuvieron enfrentados al cristianismo cuando éste se expandía por el mundo romano de la mano del ex fariseo Saulo de Tarso, o más conocido después como el apóstol Pablo. Ya en videos posteriores hablaremos de esta corriente judía llamada los fariseos, pero volviendo a lo nuestro, le sumamos al enfrentamiento entre ambos dogmas los escritos cristianos. Por ejemplo, en la epístola primera a los Corintios, el apóstol advierte a la congregación sobre las malas compañías. Y viendo el contexto histórico, podemos asegurar que esas malas compañías para los cristianos eran en realidad las enseñanzas de estas escuelas filosóficas, principalmente los estoicos, pero Pablo aprovecha para pegarle de pasadita nomás a los epicúreos. ¿Por qué era peligrosa para los cristianos la influencia de esta escuela filosófica? Al parecer, porque algunos creían ver similitudes en las enseñanzas y podían llegar a confundirse. Lo que es más, en el libro de Hechos de Apóstoles se cita un enfrentamiento entre el apóstol y los filósofos de estas escuelas, quienes polemizaron con Pablo en la plaza del mercado de Atenas. Y aunque los puntos de vista de estos filósofos cambiaron hasta cierto grado con el transcurso del tiempo, lo real es que tenían profundas diferencias con el cristianismo, lo cual es obvio desde un punto de vista doctrinal, pues en contraposición con el cristianismo, los estoicos en su cosmogonía o su visión del universo sostenían básicamente que la materia y la fuerza, a la que también llamaban a veces la providencia, la razón o Dios, eran principios elementales del universo. Para los estoicos, todas las cosas, incluso los vicios y las virtudes, eran materiales. Para ellos, Dios no era un ser definido con personalidad, sino más bien pensaban que era algo así como una sustancia o esencia universal, y que era todo y formaba parte de todo. En fin, algo así como una deidad impersonal, desde la cual también emanaba el alma humana. Por ello postulaban la existencia de un ente inmortal. Hay quienes creen que fue por la influencia de esta filosofía, además de ciertas doctrinas persas absorbidas por el judaísmo, lo que terminó moldeando el pensamiento cristiano post-evangélico, o sea, cuando murieron los escritores de los evangelios. Y así fue que el cristianismo adoptó la creencia antibíblica del alma inmortal. Pero siguiendo con los estoicos, ellos creían que finalmente ese alma sería destruida con el universo, mientras que otros pensaban que al final sería reabsorbida por esa deidad impersonal que quizás algunos llamarían Dios. Otra contradicción era que ni los epicúreos ni los estoicos creían en la resurrección que enseñaban los cristianos. Por esta razón, cuando Pablo declaró las buenas nuevas relativas a Jesús y a la resurrección, los estoicos le llamaron charlatán y decían que parecía un publicador de deidades extranjeras. Luego, cuando, según el libro de los Hechos, el apóstol tuvo que defenderse de ellos en el Areópago, usó a los mismos escritores estoicos para hacer su defensa, como Arato de Cilicia y Cleantes, para darlos vuelta como un calcetín. Por eso y mucho más, la conclusión es que no existen pruebas claras de que el estoicismo haya influido en el cristianismo. Pero volvamos a esta escuela filosófica. ¿Qué postulaba entre sus dogmas? Básicamente, esta corriente de pensamiento de 2000 años de antigüedad plantea cómo sobrevivir al caos, cómo lograr la calma en medio del caos. Entonces, cómo vivir una buena vida en un mundo impredecible, cómo hacer lo mejor dentro de nuestras posibilidades mientras aceptamos lo que está fuera de nuestro control. Esas son las cuestiones centrales del estoicismo, y tanto en aquel tiempo como ahora a algunos les parece que tienen ideas muy útiles para personas que buscan antídotos contra las dificultades de la vida contemporánea. El estoicismo predicó el valor de la razón por sobre todo, y concluye que las emociones destructivas son el resultado de errores en nuestra manera de ver el mundo. Les comparto aquí 3 ideas profundas en las que se sostiene el pensamiento de estos filósofos, pregonadas por uno de sus mayores representantes, Epicteto.
Él decía, si voy a morir, moriré cuando llegue el momento. Como me parece que aún no es la hora, comeré porque tengo hambre. Lo que Epicteto está queriendo decir aquí, según algunos filósofos actuales, es que lo que tenga que ser, será, pero si no tengo que lidiar con eso ahora, voy a hacer otra cosa. También solía decir, no eres lo que pretendes ser, así que reflexiona y decide, ¿esto es para ti? Si no es así, prepárate para decir, para mí esto no tiene importancia. En resumen, el consejo es, deja atrás las cosas que no están bajo tu control e intenta trabajar duro en lo que sí puedes controlar. Y por último, planteaba esta idea, no esperes que el mundo sea como deseas, sino como es realmente. De esa manera tendrás una vida pacífica. Los críticos de esta corriente de pensamiento le atribuyen a su filosofía una actitud de resignación insoportable. Sin embargo, los defensores del estoicismo dicen que en realidad no propone que usted sea pasivo en relación a la vida, sino que acepte las cosas que están más allá de su control y que ya sucedieron y no se pueden cambiar. Los primeros estoicos crearon una filosofía que ofrecía una visión unificada del mundo y el lugar que el hombre ocupaba en él. El pensamiento estaba compuesto por tres partes, ética, lógica y física. Para los estoicos, el universo estaba gobernado por la razón o el logos, un principio divino que dominaba todo. Por lo tanto, estar en armonía con el universo significaba vivir en armonía con Dios. La filosofía estoica también proponía que los hombres vivieran con virtud. De hecho, para algunos estoicos modernos, como la razón es un don que Dios nos ha dado, entonces es esta la que debería dirigir nuestra vida, pues depende de nosotros usarla adecuadamente. Uno de los pensadores más conocidos de la época es Séneca, a quien mencionamos antes. En una carta dirigida a su amigo Lucilio, le explica según su visión cuál es el componente central de la virtud. Es la capacidad de armarnos contra la desgracia, algo así como blindarse contra el infortunio. Séneca pensaba que la mayoría de los hombres son débiles y fluyen en la miseria y entre el miedo a la muerte y las dificultades de la vida. No están dispuestos a vivir bien, solo sufren, pero sin embargo tampoco saben cómo morir. Por esa razón, él postulaba que había que hacer que la vida en general sea lo más placentera posible para uno, eliminando todas las preocupaciones al respecto. Actualmente algunos filósofos interpretan que Séneca quiso decir que no debemos solo prepararnos para hacer frente a las necesidades de la vida, sino también prepararnos para lo peor. Los estoicos también tenían una visión particular de las emociones, a las que ellos y la literatura grecorromana clásica llamaban pasiones. Creían que éstas se dividían en tres categorías: emociones buenas, emociones malas y por último emociones indiferentes. Este concepto lleva a los estoicos a proponer que deberíamos centrarnos en las emociones malas o poco saludables para finalmente aprender a lidiar con ellas. Al respecto, volvemos a citar a nuestro amigo Séneca, quien en su famoso ensayo llamado Sobre la ira propone maneras de lidiar con este sentimiento. Séneca sugiere lo siguiente: tú tienes una visión sobre algo malo que sucedió, pero puedes cambiar de opinión al respecto. Puedes decirte a ti mismo que no fue tan malo, fue un accidente, no tuvo esa intención o que no es importante para ti. Sí, bueno, es muy fácil decirlo, Séneca, muy fácil. Pero reflexionando sobre este mismo tema, Epicteto dice que los hombres no son perturbados por las cosas que les suceden, sino por su opinión sobre ellas. Por lo tanto, cuando estamos avergonzados o perturbados, según Epicteto, no lo atribuyamos a otros, sino a nosotros mismos. Es decir, nos sentimos mal con los sucesos por la sencilla razón que nosotros opinamos que fue malo. En otras palabras, está diciendo que son nuestras opiniones sobre las cosas las que determinarán si nos van a molestar o no. No sé qué piensas de este postulado, pero a simple vista puede parecer una idea atractiva y muy práctica, pero también da la impresión de que los estoicos promueven el individualismo más puro y duro, pues si le das tanta importancia al uso de la racionalidad en la vida diaria, terminas creando una persona fría y desconectada de sus sentimientos. Quizás aquí aplique el razonamiento que hace el célebre filósofo Immanuel Kant, quien postula en su libro Crítica de la razón pura que el razonamiento puro debe dejarse para cuestiones científicas
científicas, pues está limitado por el conocimiento de los objetos empíricos. Pero cuando se usa la razón pura para analizar sucesos no físicos o psíquicos, sino trascendentes a la percepción humana, lo más probable es que la razón humana exceda sus límites y dé lugar a contradicciones y absurdos. Por ello, ¿hasta qué punto es útil racionalizar todo, hasta los sentimientos, como proponen los estoicos? Bueno, para los defensores de esta ideología, no es que empuje a los seres a ser fríos y desconectados de sus sentimientos. Ser estoicos no tiene el sentido que se le da en la actualidad, por ejemplo en el inglés moderno, donde el estoico al final se convirtió en sinónimo de una persona reprimida y sin emociones. Ellos dicen que, por el contrario, el estoicismo es mucho más sofisticado y tiene una teoría psicológica mucho más compleja. Lo que se busca, en fin, explica un defensor de esta corriente, no es la ausencia de emociones, sino el control de las mismas. Pero aquí hay otra pelea con las ideas modernas, pues suprimir las emociones no parece ser un camino muy sano según la psicología. Sin embargo, los estoicos dicen que en lugar de tratar de suprimir las emociones, nos animan a confrontar las creencias que nos llevarán a convertirlas en emociones saludables. Y si en último caso hay emociones indiferentes, o sea que no nos afectan de manera contundente, el consejo es simplemente ignorarlas. Así vemos que la búsqueda de autocontrol es fundamental para la filosofía estoica, pero para esto es importante poder distinguir lo que está bajo nuestro control. Las cosas que están bajo nuestro control son nuestros juicios, opiniones y valores que decidimos adoptar. Lo que no está bajo nuestro control es todo lo demás, además de todo lo que es externo, decían los filósofos estoicos. Por ello, uno de los preceptos del estoicismo es entender qué es lo que está bajo tu control. Y se pone este ejemplo. Puedes influir en tu cuerpo, mantener una dieta saludable, hacer ejercicios y demás, pero al final tu cuerpo no está bajo tu control, pues puedes contraer un virus o sufrir un accidente y romperte una pierna. Entonces, ¿de qué sirvió tanto cuidado? Pero para los críticos, el estoicismo no es más que una ideología facilista, que promueve una visión egoísta y conformista de la vida. En fin, esta parece ser una ideología perfecta para los poderosos que desean gobernarnos cómodamente, pues si los seguidores de esta filosofía deben dejar todo de lado, resignarse y solo preocuparse por su pequeño mundo personal, terminarán siendo personas políticamente apáticas y conformistas a merced de cualquiera que ostente el poder o pretenda ejercerlo. Sin embargo, los estoicos se defienden de esta acusación mostrando que no son apáticos al mundo que los rodea. En fin, los defensores de esta ideología creen que el estoicismo crea individuos que no pueden ser intimidados por los poderosos, porque no temen abandonar todo o morir. De hecho, su filosofía los adiestra para abandonar la vida sin temor ni pesar, para defender sus principios racionales por encima de cualquier amenaza o soborno. Pero bueno, independientemente de lo que pienses sobre esta corriente filosófica, sus preceptos están presentes en muchas corrientes pragmáticas de nuestros tiempos. Y entonces, ¿tú qué piensas? ¿Se puede enfrentar el dolor y la incertidumbre mediante racionalizar todo, hasta tus sentimientos? ¿Es práctica la filosofía estoica para enfrentar los problemas cotidianos o es solo palabrería de unos filósofos con demasiado tiempo libre? Espero ver en los comentarios qué es lo que piensas sobre esta corriente filosófica. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Así seguimos con esta saga de videos sobre escuelas, sectas y sociedades secretas de la antigüedad. Será hasta el próximo video y gracias por estar allí.